Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 41. Ismael siembra el caos en Judá. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por todos tus cuidados. Te damos gracias por el perdón de pecados. Te solicitamos en este momento de manera muy especial que tú seas nuestro maestro, que tú seas quien nos guíe en el estudio de tu palabra y llene nuestras mentes con un mensaje de esperanza que nos dé sabiduría y entendimiento. Gracias, Padre, por concedernos tu presencia, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 41 de Jeremías narra la historia del nuevo gobernador, que es muerto trágicamente por los fanáticos nacionalistas. Lo que Gedalías pensaba que era una exageración ocurrió, e Ismael actuó en su contra. Además, asesinó a unos fieles israelitas de Siquem y de Silo, y emprendió la huida hacia Amón. Los pocos que quedaron en Judá huyeron a Egipto. La primera sección son los versículos 1 al 3 y narra el asesinato de Gedalías. Leamos. Aconteció en el mes séptimo que Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real y de los oficiales del rey, fue con 10,000 hombres a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron juntos en Mizpa. Cuando se levantó Ismael, hijo de Netanías, con los 10 hombres que estaban con él, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Así dieron muerte a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto a cargo de la tierra. Asimismo, Ismael mató a todos los judíos que estaban en Mizpa con Gedalías. Ismael también mató a los hombres de guerra caldeos que se encontraban allí. Como se ha entendido, este pasaje es la continuación del capítulo anterior. Cuando habla del mes séptimo, quiere decir que los hechos acontecidos que se narran aquí ocurrieron 3 meses después de la caída de Jerusalén. Gedalías era gobernador de la provincia de Judá por orden de Nabucodonosor. Ya que Gedalías seguía las indicaciones que había escuchado del profeta Jeremías, su propósito era obedecer al rey de Babilonia. Pero esto no cayó bien entre los nacionalistas fanáticos, entre ellos Ismael. Gedalías había sido advertido que Ismael estaba preparando un complot para asesinarlo, pero no le dio importancia a tal rumor. Por el contrario, lo invitó a un banquete. Ismael vino con 10 de sus hombres con la aparente excusa de rendirle pleitesía por su elevado cargo, pero de manera traicionera, después de cenar con Gedalías y recibir sus atenciones, lo asesinó junto a otros hombres y a soldados babilonios que estaban allí. Esto, por supuesto, era un acto de rebelión abierta contra los babilonios. Continúa la narración de los hechos de Ismael en los versículos 4 al 10, el exterminio de los peregrinos de Siquem y de Silo. Versículos 4 y 5. Y sucedió que un día después que se había dado muerte a Gedalías, cuando todavía nadie lo sabía, unos hombres llegaron de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres con sus barbas rapadas, sus ropas rasgadas y sus cuerpos arañados, y traían consigo ofrendas vegetales e incienso para llevarlos a la casa del Señor. La matanza que Ismael realizó ese día fue de tal destreza que nadie escapó con vida para dar el informe de ella. Entonces, en esta narración muestra el alma criminal de Ismael. No quería que se reanudase la vida normal de la nación, así estaría colaborando con los babilonios en cierta medida.
Quería sembrar el caos y el descontento, apoyar que no se acepte pacíficamente como situación de hecho la ocupación babilonia. Por eso extermina gente sin culpabilidad alguna. Estos peregrinos venían a Jerusalén en son de duelo ante las terribles noticias de la destrucción del templo. Venían a traer ofrendas y a orar e interceder por el pueblo rebelde. Algunos consideran, por el tiempo de la narración, que venían a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ellos no sabían nada de las intrigas políticas que estaba sucediendo. Solo eran 80 hombres que venían a adorar a Dios. Sigamos la narración en los versículos 6 y 7. Entonces, desde Mizpa, Ismael, hijo de Netanías, les salió al encuentro, llorando mientras iba, y cuando los encontró, les dijo: vengan a Gedalías, hijo de Ahicam. Y sucedió que cuando llegaron al centro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, y los hombres que estaban con él, los degollaron y los echaron en la cisterna. Terrible la manera en que este Ismael actúa sin compasión. Ismael viene a ellos como llorando, fingiendo que comparte el dolor de ellos, y entonces los lleva a Mizpa con mentiras, y cuando llegan, los mata. No hay manera de saber cuál fue el verdadero propósito de esta atrocidad. Puede ser que Ismael se sintiera incómodo ante los lamentos de estos hombres fieles, o no querían que le rindieran homenaje a Gedalías como gobernador, o quizás también su deseo era el saqueo, quitarle a esos peregrinos las cosas que llevaban. Versículos 8 y 9. Pero entre aquellos había 10 hombres que dijeron a Ismael: no nos mates, porque tenemos escondidos en el campo tesoros de trigo, cebada, aceite y miel. Así que desistió y no los mató como a sus compañeros. La cisterna en que Ismael echó a todos los cuerpos de los hombres que mató era la cisterna grande que había hecho el rey Asa por causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Unos que venían con los peregrinos se dieron cuenta que Ismael y sus hombres estaban ávidos de despojar a los peregrinos y le dijeron que si les perdonaban la vida les mostraba dónde había más tesoros antes que éstos pasaran a manos de los caldeos. Y así ocurrió. Sin embargo, la matanza que hizo Ismael fue terrible. Llenó una fosa completamente de cadáveres. Un hombre desalmado que pretendía tener celo por Israel. Qué terribles son los celos sin sabiduría, sin entendimiento. Es muy peligroso. Leamos el versículo 10. Después Ismael llevó cautivo a todo el remanente del pueblo que estaba en Mizpa, desde las hijas del rey hasta todo el pueblo que había quedado en Mizpa, y que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había encargado a Gedalías, hijo de Ahicam. Ismael, hijo de Netanías, lo llevó cautivos y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Los hijos de Sedequías habían sido ejecutados en Ribla. Las hijas fueron perdonadas y luego entregadas en custodia a Gedalías para que las protegiera. Según la costumbre del cercano oriente, con este acto de protección y custodia, Ismael se proclamaba como el representante de la casa real en ejercicio del poder. Viendo que no podía quedar en Mizpa, porque su accionar iba a provocar la ira del rey de Babilonia, tomó varios rehenes y huyó a la tierra de los hijos de Amón. Además, según Jeremías 40:14, dice: y dijeron: ¿no sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Esto indica que los amonitas habían participado en este complot contra Gedalías. Llegamos a la parte final del capítulo 41 de Jeremías, que son los versículos 11 al 18, donde nos habla de la venganza que vino sobre Ismael por parte de Johanán. Leamos los versículos 11 al 15. Entonces Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de los soldados que estaban con él oyeron de todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Y tomaron a todos los hombres y fueron para combatir contra Ismael, hijo de Netanías,
y lo encontraron junto al gran estanque que hay en Gabaón. Aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de los soldados que estaban con él, se alegraron. Entonces todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa volvió y se pasó a Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, con 8 hombres se escapó de Johanán y se pasó a los hijos de Amón. La situación era complicada para aquellos que habían quedado en Judá. Cuando supieron de la muerte de Gedalías a traición después de que éste les brindó hospitalidad, esto indignó a los soldados que estaban con Johanán. Además, que estaban en una situación compleja porque este acto fue un abierto desafío contra Babilonia, ya que habían asesinado al gobernador que el rey Nabucodonosor había nombrado. Ellos debían perseguir al hombre y a menos que consiguieran entregar a los soldados de Babilonia la cabeza de este hombre, estarían en graves problemas. Lo cierto es que esta campaña contra Ismael había comenzado. La gente se alegró que se comenzara la venganza, e incluso los que fueron tomados cautivos por Ismael sintieron esperanza. Sin embargo, Ismael, con 8 de los hombres que habían quedado vivos, huyeron a Transjordania y se pasaron a los hijos de Amón. No quedando otra solución, entonces los que habían quedado se disponen a huir por temor a los babilonios con la intención de refugiarse en Egipto. Versículos 16 al 18. Entonces Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de los soldados que estaban con él, tomaron de Mizpa a todo el remanente del pueblo que había recuperado de Ismael, hijo de Netanías, después que éste había dado muerte a Gedalías, hijo de Ahicam. Tomaron a los valientes hombres de guerra, a las mujeres, a los niños y a los funcionarios que Johanán había hecho volver de Gabaón. Entonces fueron y se quedaron en Gerut Kimham, que está cerca de Belén, con el fin de ir y entrar en Egipto por causa de los caldeos. Ellos les tenían miedo porque Ismael, hijo de Netanías, había matado a Gedalías, hijo de Ahicam, a quien el rey de Babilonia había puesto a cargo del país. Johanán encabeza entonces la peregrinación hacia Egipto y llegaron a un lugar llamado Gerut Kimham, que significa lugar de hospitalidad. En otras palabras, era una posada para viajeros. Este lugar era de un descendiente que mostró compasión por David cuando huía de Absalón, y a quien Salomón trató con cortesía y quizás le dio esas tierras como regalo. La incertidumbre de los pocos judíos era tremenda. Sin gobernador no sabían qué hacer. Tenían a Ismael que se les había escapado con probabilidad de volver a atacarlos. Y por otra parte tenían a los babilonios que estaban enojados por la muerte de Gedalías. Así termina este capítulo, una reseña triste de una nación que había perdido el rumbo y estaba pasando por situaciones hostiles e inimaginables. Apreciado amigo y hermano, no debemos dejarnos llevar por nuestros celos mal infundados. No debemos dejarnos llevar por nuestros deseos de venganza. No debemos dejar de llevarnos por nuestras pasiones, porque todas ellas conducen a la muerte. Nuestro único refugio seguro es el Señor. Confiemos en su dirección. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.